y gerencia en la Universidad Central de Venezuela. Ha desempeñado cargos gerenciales en el área universitaria, empresarial y bancaria. Autor del libro Gerencia Estratégica en las Organizaciones del Deporte. Fue profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. En Ecuador fue profesor del Instituto Superior Tecnológico Universitec y actualmente profesor en la Universidad Iberoamericana de Ecuador y es director del Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIENTE. Profesor. Buenas tardes. Bueno, bien, ya estamos en la postrimería del evento y me toca, luego de haber escuchado a los diferentes ponentes durante estas dos jornadas, también nos hace hacer una reflexión, brevemente una reflexión con respecto a lo que tiene que ver con la gerencia. Estamos en una conferencia de gerencia y tenemos que, de una u otra manera, ser bien específico con ese término, un término que de una u otra manera confundimos en el mundo académico, en el mundo dirigencial. Hay unos términos allí que algunas veces confundimos, pero tenemos que precisar. La ponencia del día de hoy va a ser bien didáctica en el sentido de tenemos que tener, para nosotros poder gerenciar, tenemos que tener una base sólida de los conceptos, de los procesos que nos permita a nosotros luego enfrentar esas complejidades en las cuales nos vamos a día a día tenemos y vivimos con las organizaciones. Entonces, para ustedes, ¿qué es gerencia? A ver, ¿qué es para ustedes gerencia? ¿Qué es gerencia, profe? ¿Qué es gerencia? Todos los días, de una u otra manera, realizamos esa acción o aplicamos ese concepto, pero debemos tener bien claro lo que es gerencia, ¿no? Para que nosotros podamos tener efectividad a la hora de confrontar esas organizaciones deportivas. ¿Alguno que me pueda decir qué es gerencia? O lo que pudiera pensar que es gerencia. Bien, gerencia es el escenario, la forma, el escenario en la cual vamos a enfrentar grandes complejidades. Esas grandes complejidades de las organizaciones que vamos a enfrentar siempre con terceros, con el recurso humano, físico y material que tenemos que coordinar, comunicar para lograr los objetivos y las metas. Eso es lo que es gerencia. El poder integrar, comunicar, coordinar con la gente, coordinar, comunicar con las infraestructuras en la cual vamos a enfrentar en esas grandes organizaciones. Eso es la gerencia, el poder comunicar, poder coordinar con terceros para poder lograr nuestros objetivos y lograr nuestras metas. Es por eso que quería iniciar con esta pequeña reflexión y conceptualizar, porque algunas veces enfrentamos escenarios complejos y escenarios complejos sin poder tener a nuestro alcance la claridad conceptual para poder enfrentar eso. Por eso es que el día de hoy vamos a tener dos ideas a debatir, dos ideas base a debatir. Una aproximación conceptual. Debemos tener una aproximación conceptual y claridad para poder empezar a caminar. No podemos afrontar las grandes complejidades de las organizaciones simplemente con otros criterios más allá de una aproximación conceptual, científica, investigativa, que nos proporciona a nosotros las herramientas y las bases, ¿okay? Con datos duros y blandos que nos permita a nosotros afrontar esa complejidad. Vamos a tener una aproximación conceptual y vamos a informar sobre un autor en particular para que nosotros podamos tener y arrancar desde la base para poder llevar con éxito lo que es la gerencia, la estrategia, ¿okay? Y ser estratega. Eso vamos a definir rápidamente eso. Y lo otro, vamos a aplicar esos procesos administrativos. Procesos administrativos sencillos, pero que hemos hecho, y algunos dirigentes y otras, y en la academia lo hemos hecho también muy complejo para adaptarlo,
muy complejos para poder aplicar esos conocimientos en nuestras organizaciones. Por eso que lo que vamos a ver hoy es una base para nosotros poder arrancar y poder llevar con éxito y con claridad la forma de gerenciar. Bien, aquí tenemos a uno de los autores, un clásico de la gerencia estratégica. Tenemos al doctor Fred David. En su libro, La gerencia estratégica, nos indica y dice: la gerencia estratégica es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. ¿Con quién vamos a lograr los objetivos? Lo logramos con la coordinación y la comunicación con nuestra gente, con la coordinación y la integración del recurso humano, aportando los conocimientos para que la infraestructura también de la organización vaya adelante. Entonces, Fred David, en su libro, en su obra de la gerencia estratégica, es importante que ustedes tengan la posibilidad de citar a ese autor, igual que un autor colombiano, Hernán Gómez Samper. Igualmente, cítenlo, son muy pedagógicos, son muy didácticos a la hora de poder colocar algunos datos sencillos para poder arrancar en este complejo desarrollo de la gerencia. ¿Y qué es una estratega? ¿Qué es una estrategia? Para luego convertirnos en una estratega. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es el uso de los recursos. El uso de los recursos financieros, económicos, humanos, infraestructura, para lograr los objetivos, para poder ser eficaz y eficiente en nuestra organización. Las estrategias es el hecho de acción para poder lograr mis objetivos, para poder lograr mis metas. Es por eso que la gerencia estratégica es el acompañamiento, es ese acompañamiento que debemos tener para poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Y esos objetivos y esas metas deben ser cuantificables y medibles. En la medida que nosotros podamos tener una medición de lo que nosotros queremos alcanzar, vamos a poder visualizar mucho mejor los cambios. Bien, estos son los 4 procesos administrativos que ustedes en algún momento pudieron ya haber conocido. Son 4 procesos administrativos que vienen rodando desde el año 1866, cuando Fayol y Taylor fueron los que aportaron el conocimiento por todo lo que tenía que ver con la fuerza de trabajo y cuál era el comportamiento organizacional para que yo pudiera tener una mayor producción. Estos son 4 procesos que se han venido poco a poco en evolución. Los procesos de planeación, organización, dirección y control. Son 4 aspectos fundamentales para nosotros poder lograr con éxito y visualizar los cambios que nosotros necesitamos. Y debemos responder a esas interrogantes. Debemos responder qué se va a hacer, cómo lo vamos a pensar, cómo lo estamos pensando, qué se va a hacer, el cómo se va a hacer, cómo se debe hacer y cómo se hizo. Son 4 interrogantes que nosotros debemos responder. Y bueno, lógicamente en 20 minutos, en media hora que tenemos acá no lo vamos a poder responder detalladamente. En otros espacios debemos desarrollar esos conceptos, esos procesos. Y la primera interrogante es, ¿qué se va a hacer? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Qué pienso hacer? ¿Qué se va a hacer? Cuando fundamos nuestra empresa, cuando estamos frente a nuestras organizaciones, ¿qué se va a hacer? Y allí inicia el proceso de planeación. El proceso administrativo se llama planeación y el proceso de ejecutar esa planeación se llama planificación. Es importante tener en cuenta esos 2 conceptos porque en la bibliografía que ustedes pueden consultar van a ver que algunos autores llaman a este proceso por su fundamentación administrativa, que es la planeación. Y el momento que yo empiezo a ejecutar y accionar, lo llamaremos planificación. Bien, entonces, ¿qué se va a hacer? Para esto, la función de la planeación, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir el establecimiento de objetivos y el planteamiento de las acciones necesarias para cumplirlas. Importante, la planeación nos va a permitir a nosotros poder concretar, medir, cuantificar nuestros objetivos para poder visualizar
más adelante los cambios. Sin objetivos específicos que lograr y estrategias para alcanzarlo, la organización y la dirección y control se vuelve nada. Si tú no planeas, si tú no sabes qué hacer, ¿cómo mides? ¿Cómo controlas? ¿Cómo diriges? ¿Y cómo organizas? ¿Cómo divides el trabajo? ¿Cómo organizas si tú todavía no sabes qué hacer, qué pensar, hacia dónde te diriges? Bien, adelante. Adelante. Bien, la planeación, una de la importancia de la planeación nos va a permitir dar sentido de dirección. Uno de los principales propósitos, importancia de la planeación, nos da sentido de dirección, reduce la incertidumbre, nos va a proporcionar también reducir la incertidumbre. Si no sabemos qué hacer, si no tenemos el 100% de saber hacia dónde nos dirigimos, entonces la planeación nos ayudará también como elemento para saber hacia dónde vamos. Reducir la incertidumbre, visualizar los cambios, porque se supone que debemos estar realizando la medición y la cuantificación de cada uno de los datos y de los procesos, y facilita el control, que más adelante lo vamos a ver, cómo nos facilita eso, ¿no? Adelante. Bien, los principios: objetividad, cuantificación y precisión. Debemos, al momento de planear, de saber qué hacer, tenemos que tener información real, investigar, búsqueda de información. Importante. Sin eso, sin tener presente ese principio, nosotros no podemos avanzar. Nosotros no podemos tener una empresa, nosotros no podemos tener un emprendimiento sin saber realmente y tener la información real. Aquí se ha manifestado en varias oportunidades, el profesor Salgado, el profesor Diego Apolo, y lo recalcaron en más de una vez: hay que investigar. Debemos conocer la competencia, tenemos que hacer un análisis del entorno, del microentorno, que es los pares, ¿no? La situación de las mismas organizaciones. Si tú estás en una federación, poder saber cómo están funcionando las federaciones, y debe haber casos de éxito en la federación. Pero tengo que conocer, tengo que hacer ese análisis de ese microentorno, y después el análisis del macroentorno, que es importante. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo se está moviendo la ley del deporte? ¿Cómo se está moviendo la economía en el país? ¿Cuáles son los cambios políticos del país? Eso va a afectar a la organización. Eso va a afectar a las tomas de decisiones. Entonces, es importante que nosotros, al momento de planear, tengamos en cuenta ese principio. Igual, el principio de factibilidad. ¿Hasta dónde nosotros, como soñadores, como emprendedores, hemos querido realizar un gran proyecto, y cuando miramos el bolsillo vemos que no tenemos la posibilidad ni económico, ni de infraestructura, ni de relaciones personales, y no tenemos ningún tipo de posibilidades de poder arrancar? No solamente con el corazón se arranca, ¿no? Y con la pasión, sino que también tiene que haber un proceso de factibilidad. Eso también viene acompañado del análisis que va a realizar, y ese análisis también comienza desde el mismo momento que esa persona realiza el emprendimiento o va a realizar algún proyecto que viene o que va a realizar. Entonces es importante la flexibilidad. La flexibilidad es uno de los aspectos que se ve mucho en el Ecuador. La flexibilidad se ve mucho en las pequeñas y medianas empresas. Son empresas pequeñas, te da posibilidades de hacer algún cambio, te da posibilidades de que tu estructura se modifique. Entonces, la organización que nosotros vayamos a iniciar debe ser una organización flexible, que nos permita que con los cambios y la dinámica del entorno, nosotros nos podamos adaptar fácilmente, sin tener la posibilidad de contraer altos costos ni tampoco personal. Hay que buscar la manera de tener la posibilidad de adaptarnos a los cambios, y que esa organización, esa estructura organizativa sea flexible para apuntar al éxito en esa estructura o esa organización estructural. La unidad es importante a la hora que lo vamos a ver más adelante. La unidad es una de las condiciones y uno de los principios importantes en la infraestructura, en la organización deportiva. La estructura organizacional tiene que funcionar de forma tal de que todos los departamentos, todos los que integran la organización se comuniquen, coordinen. Tiene que ver esos aspectos importantes de unidad, de que todo el mundo, como dice la gran frase, todo el mundo tiene que estar
empujando el carro hacia un mismo sentido. Y para eso, la unidad dentro de la organización, dentro de la estructura organizativa, es importante. Y bien, y por último, el cambio de estrategia. Debemos de adaptarnos a los cambios. Las organizaciones, una de sus grandes falencias es que no hay adaptación a los cambios. Ustedes pueden observar, entren ahorita a cualquier página web de alguna federación, alguna entidad, organización deportiva, y ustedes todavía van a ver que todavía tienen los mismos objetivos, la misma misión, la misma visión, y tienen una serie de aspectos que todavía no han modificado, y el entorno ha venido con esta misma dinámica, ha hecho cambios importantes en el mundo y también a nivel local, y todavía tenemos la misma organización y estructura organizativa. Entonces debemos ir adaptándonos a los cambios. Para eso, estos principios es importante al momento de empezar a concebir la idea de nuestra organización y la idea para poder nosotros iniciar ese proceso gerencial dentro de las organizaciones del deporte. Adelante. Bien, los tipos, nosotros nos vamos a conseguir dentro de las organizaciones del deporte, vamos a conseguir los tipos de planificación. Y hay un primer aspecto, la planificación estratégica se concibe en los altos directivos de las organizaciones. Es allí en donde se dan las grandes líneas gruesas para poder ejecutar esas acciones que la organización viene pensando y viene desarrollando. Quien va a implantar y va a filtrar esos pensamientos que de una u otra forma son esas líneas gruesas, son los gerentes, son los mandos medios. Allí es donde está la planificación táctica, donde están los gerentes, donde están los jefes de departamento. Allí es en donde de una u otra manera se fijan, se precisa, se concreta algunas acciones que las altas directivos vienen desarrollando, vienen pensando. Y quienes operan dentro de las organizaciones del deporte, quienes operan y quienes realizan las acciones basado en documentos, en manuales, son esas, si se quiere, son esos integrantes de la estructura organizativa que son, en este caso dentro de las organizaciones deportivas, son nuestros entrenadores, son nuestros atletas, son las personas que de una u otra manera realizan allí la operatividad de lo que, en este caso, directores metodológicos o gerentes vienen ejecutando. Muy bien, adelante. Bien, este es un mapa en la cual diariamente las organizaciones se enfrentan. Esta es la complejidad de ese mapa. Esa es la complejidad de los procesos administrativos que realizamos allí. Entonces ahí vemos desde la cultura organizacional, que es el todo del comportamiento de la organización. Las organizaciones se comportan, y como lo dijo muy bien el doctor Pedro esta mañana, allí están el comportamiento y la cultura organizacional, basado desde el mismo momento que pensamos, desde el mismo momento que nosotros desarrollamos y elaboramos nuestra visión organizacional. Entonces, en ese aspecto, nosotros vemos allí que está el análisis del entorno como parte de ese diagnóstico interno y externo para poder lograr nuestros objetivos y por ende nuestras metas. Así sucesivamente, más adelante, así sucesivamente vemos que la organización de deporte, todo tipo de organización, sin fines de lucro, con fines de lucro, cualquier tipo de organización, siempre va a tener esos procesos jerárquicos en el proceso fundamental de la planeación. Esos procesos jerárquicos que son la misión, la visión, los objetivos, las metas, las estrategias, las reglas, política, procedimiento, programas y presupuestos. Esas líneas jerárquicas se cumplen. Así ustedes no lo pueden observar. Deben cumplirse. Ese es un proceso jerárquico. Una acción, para poder lograr mi visión, yo debo de redactar mi misión con una serie de acciones, de actividades que me resulten a mí la posibilidad de poder cumplir mi visión. Sucesivamente la jerarquía se mueve de esa forma. ¿Bien? Adelante. Este es un estudio, este es el resultado de mi estudio
del desarrollo de mi libro. Este es un resultado de la investigación hacia 4 ligas profesionales. Estuvimos las 4 ligas profesionales que más inciden y de mayor proyección tienen y de importancia que tienen en Venezuela. La liga de béisbol, la de baloncesto, la de fútbol y la de voleibol. 4 ligas que tuvimos durante más de un año en estudio, en entrevista, en todo lo que tiene que ese proceso de investigación, y nos dio como resultado una muestra, en este caso de los porcentajes pequeña, pero que de una u otra manera estamos viendo los elementos de gerencia estratégica que utilizan las ligas, nuestros dirigentes, las ligas como tal. ¿Cuáles son los elementos de gerencia estratégica que ellos utilizan? Y el 20% de esas 4 ligas, es decir, menos de una liga, o sea que una liga profesional cumplió el 20% de poder desarrollar ese elemento de visión y misión. Solamente el 20% pudo lograr tener redactado y poder desarrollar e implementar su visión y su misión. El 8% de esas 4 ligas, es decir, mucho menos de una sola organización, realizó el análisis del entorno, del micro y macroentorno. ¿Cuántas organizaciones del deporte realizan análisis del entorno? ¿Cuántas organizaciones que conocemos realizan este elemento, ¿no? Desarrollan este elemento, el 8%. Estructura organizativa, el 44% de esas ligas tienen una estructura organizativa coherente. El 24% tienen una planificación, tienen una fijación de objetivos y un establecimiento de metas. Solamente el 24%. Y el 20,83% tienen estrategias, acciones, funciones y procedimientos. Adelante. Luego que desarrollamos ese primer paso de planeación de cómo estamos pensando, qué vamos a hacer, qué se va a hacer, ahora hay que realizar y responder esta pregunta: ¿cómo se va a hacer? Y para responder esta pregunta, en nuestra metodología para implementar esa gerencia estratégica, nosotros debemos de poder, en este escenario, poder implementar todo lo que pensamos, todo lo que venimos desarrollando en nuestra visión, nuestra misión y nuestros objetivos, y en toda esa escala jerárquica, ahora nosotros vamos a implementarlo en una estructura organizativa. Adelante. Entonces, en esta estructura organizativa es en donde nosotros vamos a aplicar, adelante Pedro, en esta estructura organizativa y en estas diferentes estructuras organizativas es donde nosotros vamos a aplicar ahora, implementar lo que pensamos. Y nosotros nos conseguimos, dentro de las organizaciones deportivas, con una serie de estructuras organizativas, la cual, una de las mayores y más comunes dentro de las organizaciones deportivas, es la estructura por función. Es la más común que nosotros vemos en todas las organizaciones del deporte, por función. Adelante. Y estas estructuras por función es cuando nosotros vemos en nuestra escala jerárquica, en nuestra estructura organizativa, vemos un presidente o un vicepresidente o como se ordenen, pero una estructura vertical, y que esa planeación táctica que son nuestros gerentes y nuestros jefes de departamento, lo vemos de una forma horizontal, como lo vemos en ese gráfico. Comúnmente las estructuras organizativas en el deporte son realizadas de esta forma. Eso no quiere decir de que, y no se pueden olvidar de que cada uno de los deportes, cada una de las organizaciones tienen características propias. Y dependiendo como tú hayas desarrollado tu misión, como tú hayas pensado qué vas a hacer con tu organización, es que tú vienes a estructurar tu organización. ¿Bien? Entonces, muchos de las organizaciones, según los estudios, y lo vamos a ver ahorita, carecen del significado de por qué ellos escogieron una estructura organizativa que comúnmente son como lo que estamos presentando en estos momentos. Adelante. Esta es una estructura organizativa de la época de Sandro Rosell, en el año 2013-2014, donde, bueno, estamos viendo una estructura organizativa que ya lo hemos visto, ¿no? Común, ¿no? Eso obedece a
el análisis y la misión que tiene la organización como el Barcelona Fútbol Club y algunos otros detalles que nosotros en estos momentos no conocemos y que debe ir evaluándose y debe ir avanzando, ¿no?, en evolución. Pero esas son las estructuras organizativas que mucha gente copia sin saber que sus características locales son muy diferentes a un equipo de primera división y de primer mundo. Entonces, es importante que nosotros no caigamos en esa provocación de venir a copiar elementos sin previamente saber qué vamos a hacer. Adelante. Bien, esto es la misma investigación, pero con las características de las estructuras organizativas. Bien, el 37.5% de estas 4 ligas que investigamos nos decía que, o pudimos observar que tenía unas sencillas con poco proceso administrativo. Son estructuras sencillas, sin ningún tipo de complejidad organizativa. Imagínense, las 4 ligas con mayor presencia en Venezuela, y tenían una estructura que uno pensaría desde fuera como fanático que pudiera ser tan compleja. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, era una situación sumamente sencilla la estructura organizativa y administrativa, los procesos administrativos de ellos, con un 37.5%, ¿no? Un valor allí que era como decir una liga y un poco más. Decisiones centradas en el dueño de la empresa, el 40% de esas ligas era dirigido por dueños de empresa. Y cuando decimos dueño de empresa es porque también la liga ha sido conformada por varios dueños, ¿no? No es un comité a honores, sino que son dueños y son sociedades que desarrollan las ligas, en este caso en Venezuela, ¿no? El 58,33% facilita la flexibilidad organizativa, se puede mover, muchas de ellas no son tan rigurosas. El día de hoy pensaron de que pudieran colocar una gerencia de marketing, el día de mañana lo pueden sacar. Ellos realmente pudimos observar de que a discreción de los dueños de la liga o de los dueños de los equipos, ellos manejaban su estructura organizativa a su antojo, ¿no? Facilita la creación de cargos y puestos de trabajo, lo acabamos de decir, crear o quitar dentro de su estructura organizativa, y sincroniza la relación interpersonal y los recursos disponibles. El 31,82% pudo haber integración, comunicación, coordinación dentro de la estructura organizativa. Se vio alguna coherencia para poder trabajar en equipo y poder avanzar. Adelante. Y entramos ahora, ya iniciamos qué pienso hacer, ahora cómo lo debo hacer, cómo lo implemento. Ahora, cuando ya lo implemento en la estructura, ahora tenemos que observar cómo puedo ejercer el liderazgo y cómo dirigir la empresa. Para eso, adelante, tenemos que resolver esa gran interrogante, ¿cómo se debe hacer? Y para eso, yo tengo aquí en particular mi concepto de lo que tiene que ver con la dirección y con el manejo de escenarios complejos dentro de la estructura, y yo menciono acá que digo, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con las estructuras organizacionales, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social y a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo. Los excelentes expositores que me antecedieron hablaron claramente sobre lo que tiene que ver con la dirección de las estructuras organizativas. Mejores que ellos, nadie lo pudieron desarrollar. Por eso que es importante de que no solamente incurrir en el error de copiar estructuras organizativas que no son factibles con nuestro análisis y con nuestra factibilidad económica, social y de infraestructura, sino que también es importante no incurrir en aquellos elementos que entorpezcan el buen funcionamiento interno de la organización. A realizar esta actividad académica tomamos decisiones, y para eso debemos tener en claro que primero definir el problema. ¿Cuál es el suceso de estímulo? ¿Qué nos estimula a nosotros poder observar, buscar información, analizar nuestro entorno para poder tomar decisiones?
poder plantear alternativas. Cuando nosotros hacemos ese análisis, planteamos alternativas. Y luego de plantear la alternativa, elegimos la mejor alternativa. Y esa alternativa debemos desarrollar una serie de estrategias del uso de los recursos para que nosotros podamos, al final del proceso, poder decir, bueno, evaluamos costos y beneficios de esas repercusiones que podemos tener con esa alternativa. Estamos analizando constantemente el análisis, la búsqueda de información es un elemento clave para nosotros tomar decisiones. Nosotros no podemos tomar decisiones sin en ningún momento investigar y tener información clara y concreta. Si no tenemos ese elemento a la mano, nosotros muy difícilmente podamos tomar unas decisiones acertadas. Tenemos que tener información, tenemos que investigar a nuestros competidores, a los modelos de éxito, buscar información para poder plantear una serie de alternativas y poder también tener y saber cuáles son las repercusiones costo-beneficio que nos permita a nosotros poder tener claridad al momento de tomar esa decisión. Y al finalizar de este proceso, ¿cómo se hizo? Y el cómo se hizo, adelante, responder esta pregunta es porque luego de pasar por los 3 procesos fundamentales de la administración, nosotros tenemos que ahora es el momento de evaluar cuáles son las estadísticas, cuáles son los datos que nos arrojan a nosotros a haber desarrollado y poder redactar unos objetivos claros, medibles y cuantificables. En ese momento nosotros vamos a tener la posibilidad de llegar a un proceso de control, a un proceso de visualización de los cambios. La única forma de visualizar los cambios, como lo he repetido, es poder tener la posibilidad de tener claro cuáles fueron los objetivos que nosotros redactamos y cuál es la medición en tiempo y espacio que nosotros tenemos para poder realizar y concretar allí, ¿no? Por eso es importante que en este proceso vamos a tener la retroalimentación para poder hacer los cambios. Lo que pensamos hoy, el día de mañana tenemos que, y el mismo dinamismo del entorno hace que debemos estar en constante revisión de nuestros datos. Es por eso que debemos buscar la manera de hacer ese proceso de retroalimentación y basado en los estándares, en esos objetivos que no se han podido cumplir. Eso para nosotros va a ser unos indicadores efectivos para nosotros poder seguir avanzando y poder hacer esas correcciones que nos permita cumplir esos objetivos que en ese proceso no se han podido desarrollar. Bien, entonces iba a terminar con una reflexión en cuanto a ese proceso en la cual, y me permito hacerle esa reflexión, no solamente con el corazón y con la pasión, nosotros vamos a poder gerenciar y avanzar con la estructura organizativa que tenemos al frente. Debemos investigar, debemos cuantificar y medir cada una de nuestras acciones para poder nosotros tener con claridad algunos datos que nos permitan a nosotros visualizar esos cambios. Por eso que es importante que la investigación y la información sea parte de nuestros compañeros al momento de estar al frente de una organización del deporte. Entonces, muchísimas gracias. Agradecido por haber estado acá hasta los últimos minutos de la jornada. Y bueno, espero que le haya servido estos datos para poder tomar en cuenta y tener ese liderazgo dentro de la organización del deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Zumbar Gómez por la exposición. A continuación se abre el ciclo de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, ya para finalizar estos 2 días, profesor Zumbar. Hemos concluido en el día de hoy un gran reto y desafío con respecto a lo que tiene que ver con el aporte
al deporte ecuatoriano. Nos hemos atrevido a realizar esta actividad que simplemente es un momento en la cual queremos unir a los mejores ponentes como ustedes lo pudieron vivir. Ustedes vivieron esta experiencia igual que nosotros, que hemos llegado a este país, de conocer a lo más granado con respecto a lo que tiene que ver con el deporte ecuatoriano. Profesores de alto nivel que compartieron con nosotros 2 días de todos sus conocimientos y experiencias con respecto, desde su perspectiva, con respecto a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte. Yo agradezco inmensamente a ustedes que están ahí ahorita sentados, por haber estado con nosotros hasta el final, con esta nueva experiencia y con este momento en la cual nos enorgullece porque ustedes han confiado en nosotros y nosotros tenemos el gran compromiso de continuar, no solamente con actividades de este tipo, sino seguir desarrollando investigación, formulando proyectos, aportando al país que nos ha dado el cobijo de estar acá como inmigrante y que tenemos toda la disposición, profesor Giovanni, tenemos toda la disposición en que este primer paso que estamos dando, ganarnos la confianza del pueblo ecuatoriano, del deporte ecuatoriano, profesor Joffrey, de ganarnos. Muchas gracias por estar presente, igual que el profesor Salgado y todos los que estuvieron durante todo el día, igualmente las personas que no están en este momento acá, pero también que el agradecimiento sea total y gracias por su confianza, gracias por estar acá, por estar participando con personas de alto quilate y de nivel como el profesor y doctor Giovanni Cárdenas, que también hemos hecho todo el esfuerzo para ganarnos la confianza de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, espero que nos podamos seguir viendo en los próximos eventos que vamos a tener. Este sábado, profesor, tenemos un taller, vamos a desarrollar un taller aprovechando que están nuestros invitados especiales de Venezuela. Vamos a desarrollar un taller sobre la gerencia estratégica en las organizaciones del deporte, un taller de 8 horas que, bueno, los invitamos también para que nos acompañen y seguir aportando, seguir desarrollando, no solamente en este espacio, sino en todos los espacios que nos permitan ustedes como pueblo ecuatoriano poder participar. Estamos en toda la disposición. Muchísimas gracias y bueno, queremos entregar, profesor, el libro queremos entregárselo al profesor Giovanni, pero también dentro de la planificación que tuvimos, como lo conversábamos con el profesor Giovanni, era cerrar con él este evento. Y para cerrar con él este evento queremos invitarlos a todos a que compartan este libro y el profesor Giovanni, haciendo esta deferencia con él, con todos ustedes que están acá. Por favor, acompáñenos unos segundos para poder entregarle el libro al profesor Giovanni acá en este estrado. Muchísimas gracias.